Comenzar de todos modos. Y bueno, ya ella volverá a entrar luego. Bien, bueno. Entonces, como les mencionaba anteriormente, o sea, este tema es imposible de verlo en lo que vendría a ser en una sola clase. Es imposible de verlo, pero vamos a intentar ver lo que más podamos. Seguramente de esta clase hay una segunda clase. ¿Bien? Entonces, la estequiometría justamente es la rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre lo que vendría a ser entre los compuestos y también las relaciones que existen dentro de un mismo compuesto. ¿A qué me refiero esto? A lo que vendría a ser a masa, a lo que vendría a ser volumen, a lo que vendría a ser número de átomos, número de moléculas, todo eso es lo que estudia lo que vendría a ser la estequiometría. Hay un montón de tipos de ejercicios, pero a ustedes les toman básicamente 4. Uno, que sería el que es con cálculos simples. Por ejemplo, me dan un compuesto y me preguntan, me dan una cantidad, cuántos moles, volumen, etcétera. O sea, cálculos simples se llama eso. Luego tengo otro que es con ecuación química, en la cual, por ejemplo, me dan un dato y yo tengo que resolver incógnitas. Luego hay una variante de ese también que es con ecuación química, pero que hay que averiguar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Y después hay otro que es de fórmula mínima y molecular. Antes sabían tomar pureza y rendimiento, por suerte ya no lo toman, pero antes lo sabían tomar también, esa era otra cosa. Pero yo para entender lo que vendría a ser con cálculos simples y lo que vendría a ser con ecuación, tengo que partir de una base, de entender lo que vendría a ser, primero, entender toda la información que yo puedo tener de lo que vendría a ser de un elemento o de un compuesto sin entrar ni siquiera en los datos que me brinda el problema. O sea, leerlo estequiométricamente, por así decirlo, al elemento o al compuesto. Ahí está la clave del asunto. Si ustedes saben determinar eso, entender los conceptos, van a poder resolver cualquier ejercicio de esto. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar justamente de eso. Por ejemplo, si yo tengo lo que vendría a ser un elemento, supongamos, este es lo que vendría a ser el elemento sodio, ¿verdad? Que es un elemento que aparece generalmente. Cuando el sodio está así solo, esto está representando a qué cosa? Al mol de átomos. Bien, esto está representando al mol de átomos. Si yo veo así, esto me está representando a mí lo que vendría a ser un mol de átomos. Bien, de pronto, si yo ahora vería lo que vendría a ser de esta manera, supongamos que yo ahora lo veo al sodio, pero combinado con lo que vendría a ser con el cloro, eso ya me representa a lo que vendría a ser un mol de moléculas. O sea, cuando está solo es átomo y cuando está junto con otro es moléculas. El mol de moléculas, o sea, las moléculas que justamente derivan de lo que vendría a ser, generalmente son compuestos. A veces hay algunos elementos que también existen en forma molecular. Entonces, de pronto, por ejemplo, el cloro es un elemento que existe en forma molecular. Entonces, acá, eso también, el 2 ahí abajo, me está indicando que esto también representa a qué cosa, a un mol de moléculas. ¿Bien? Entonces, ahí yo voy a ir justamente a una primera conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? Que cuando yo vea esto me está representando al mol de átomos, cuando está solito el símbolo químico. ¿Bien? Cuando tengo dos o más, está representando a lo que vendría a ser la molécula. La molécula puede estar formada por distintos elementos, como es en este caso el cloruro de sodio, que sería una molécula de tipo compuesta, o bien puede estar representada por lo que vendría a ser el mismo elemento, como en el caso del cloro, que es una molécula simple, pero es molécula. O sea, en conclusión, cuando está uno solo, es átomo. Y cuando hay 2, 3, 4 o lo que fuera, eso corresponde a lo que vendría a ser, ¿qué cosa? A molécula. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre un mol es igual al número de Avogadro de partículas de la misma especie. O sea, un mol siempre es igual al número de Avogadro de qué cosa, de partículas de la misma especie. Entonces, ¿qué es el número de Avogadro? Es una constante fundamental de la química, como mencionamos acá, que representa la cantidad de entidades elementales, átomos, moléculas, iones o partículas que hay en un mol de sustancia.
O sea que el mol siempre tiene lo que vendría a ser un valor, que está puesto acá, que es 6,02 o 6,022 por 10 a la 23. Eso siempre va a ser así. Que ustedes pongan 6,02, 6,022, no va a haber mucha diferencia en eso. Igual en el examen a ustedes le van a especificar qué van a utilizar, ¿bien? Entonces, siempre un mol es igual al número de Avogadro. Si yo tengo partículas de qué cosa, de la misma especie. Si yo tengo un mol de átomos, eso significa que tengo qué cosa, que tengo 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso significa eso. Si yo tengo un mol de moléculas, quiere decir que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Bien. Y si yo acá abajo tengo otro mol de moléculas, significa que tengo ¿qué cosa? Que tengo 6,02 por 10 a la 23 también moléculas. Siempre el mol va a ser igual al número de Avogadro de partículas de la misma especie. ¿Qué significa eso? Que si el mol es de átomos, un mol de átomos tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, como hemos visto acá. Si el mol es de moléculas, serán 6,02 por 10 a las 23 moléculas. Eso siempre va a ser así. Entonces yo, de ver, ya sé eso. Y otra cosa que yo puedo averiguar fácilmente es lo que vendría a ser la masa del mol. La masa del mol, en realidad, se refiere a la masa que se encuentra ¿dónde? En la tabla periódica. ¿Bien? Entonces, la masa de lo que vendría a ser del sodio, del cloruro de sodio y la masa del cloro molecular corresponde al concepto de llamado masa molar. ¿Qué es la masa molar? Es la masa de un mol. Y ahí la masa molar se puede dividir en dos. Si es átomo, se llamará masa atómica. Y si es molécula, se llamará masa molecular. ¿De dónde la saco a la masa atómica? De la tabla. La masa atómica está en la tabla. O sea, si yo busco en la tabla, la masa atómica del sodio es ¿cuánto? Es 23 gramos. Entonces acá voy a poner 23 gramos. Esa es la masa de un mol de átomos. O sea, esa es la masa atómica. ¿Bien? En cambio, la masa molecular resulta de la suma de las masas atómicas individuales. ¿Qué significa eso? Si yo busco en la tabla, entonces el sodio tiene 23 gramos y el cloro tiene 35,5, 35,4, pero generalmente en el examen ponen 35,5 gramos. Entonces, la masa molecular no es otra cosa que la suma de las masas atómicas individuales. O sea, ¿cuánto es la masa del cloruro de sodio? La suma de 23 más 35,5. O sea, en total, 58,5 gramos. Ahí está. Bien, 58,5 gramos. Bien. Y luego tengo lo que vendría a ser el mol de moléculas, de cloro, en este caso, tengo lo que vendría a ser 35,5, le dije yo a ustedes que era para el cloro, y este numerito que está abajo, que es la atomicidad, me dice que tengo que multiplicarlo por qué cosa, por 2. O sea, ¿cuánto es 35,5 por 2? 71 gramos. Ahí está. Bien. Entonces ya tengo eso. Entonces miren todo lo que voy sacando. Ya saqué lo que vendría a ser, acá por ejemplo, ya saqué esto. Entonces tengo sodio, me representa a un mol de átomos, ¿verdad? Y representa a 6,02 por 10 a la 23 átomos. La masa atómica, 23 gramos. Y acá viene el primer error muy frecuente en el examen, en el que algunos, por ejemplo, ponen que el átomo de sodio tiene una masa de 23 gramos. El que tiene la masa de 23 gramos es el mol de átomos de sodio. O sea, 23 gramos es la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien, tengan en cuenta, imagínense, cuando ustedes ven la organización de la materia, si ustedes han visto, por ejemplo, la primera clase que yo he dado de materia, que ahí yo organizaba, decía primero está el átomo, luego la molécula, yo les decía es microscópico, ¿verdad? Entonces, si la célula, por ejemplo, antes que exista la célula, yendo un poquito a la biología, existen los átomos, las moléculas, las macromoléculas, las supramoléculas. La célula, yo la puedo ver a simple vista. Si yo tengo 23 gramos de una sustancia, sí la puedo ver a simple vista. Entonces yo no puedo decir que si la célula está formada por millones y millones de átomos, yo no puedo decir que un átomo de sodio
tiene 23 gramos. El que tiene 23 gramos es un mol de átomos de sodio, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Esa es toda la información que yo puedo sacar de ahí. De ahí no voy a poder sacar más nada. ¿Bien? Por ahora. En cambio, si yo lo voy a analizar a lo que vendría a ser al cloro, el cloro existe en forma molecular. El cloro siempre está así, es diatómico. Eso también acuérdense a la hora de ir a hacer lo que vendrían a ser las reacciones químicas. Entonces, un mol de moléculas de cloro tiene una masa de 71 gramos, que es igual a 6,02 por 10 a las 23 moléculas. Cuando la sustancia está en condiciones gaseosas, me ponen la G ahí, el mol tiene un volumen que es igual a 22,4 litros, en llamadas condiciones normales de presión y temperatura. Ese volumen, que se llama el volumen molar, solamente es válido ¿para qué cosa? Para aquellas moléculas que están en condiciones gaseosas. Por ejemplo, el cloro, generalmente ellos me van a decir sí, el cloro es gaseoso. Pero, por ejemplo, al nitrógeno, al oxígeno y al dióxido de carbono no me van a decir nada. ¿Por qué? Porque el nitrógeno justamente es el principal componente del aire atmosférico. El oxígeno, nosotros inspiramos, ¿verdad? Y el dióxido de carbono eliminamos. Se supone que ustedes llegan al examen, que el examen es integrado, y también han visto una materia que se llama biología. Y ahí ustedes tienen que ver aparatos respiratorios, o sea, que ustedes tienen que saber que el oxígeno, el dióxido de carbono son gases, por ejemplo. Entonces ellos no le van a mencionar eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Justamente cuando tenemos lo que vendría a ser un mol siempre tiene un volumen de ¿qué cosa? De 22,4 litros, siempre y cuando esa sustancia esté en condiciones gaseosas. Acá yo lo tengo justamente al cloro como un todo. Yo también lo podría separar al cloro. ¿Por qué? Porque para que se forme lo que vendría a ser el cloro así, la realidad es que existía el cloro más el cloro, ¿verdad? Entonces, yo también puedo decir, esto es un mol de moléculas, pero ¿qué otra cosa podría decir yo? Esto también puedo decir yo que son 2 moles de átomos, ¿verdad? Tengo 2 moles de átomos. Entonces, si Avogadro me decía a mí que cada mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas de la misma especie, entonces quiere decir que si tengo 2 moles de átomos, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos multiplicado por 2. ¿Ven? Entonces la cantidad de átomos es el doble que de moléculas. Entonces toda esa información yo puedo sacar de ahí. ¿Bien? ¿Para qué me va a servir eso? Por ejemplo, para hacer lo que vendrían a ser cálculos simples, o me va a permitir luego hacer lo que vendría a ser en las ecuaciones químicas. ¿Bien? Ya tengo eso. Y ahora supongamos, lo analicemos al cloruro de sodio. El cloruro de sodio es este compuesto. Esto representaba al mol de moléculas, pero yo también lo puedo analizar separadito. Entonces, si yo lo analizo separadito, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir, el cloruro de sodio está formado por ¿qué cosa? Por un mol de ¿qué cosa? De átomos, ¿de quién? De sodio. Puedo decir, es un mol de átomos de sodio. O también puedo decir, y al mismo tiempo está formado por ¿qué cosa? Por un mol de átomos, ¿de quién? De cloro. Ahí está. Entonces, tenemos la molécula de cloruro de sodio, si yo la separo, tengo un mol de átomos de sodio y tengo un mol de átomos de cloro. Entonces, si cada mol era igual al número de Avogadro, quiere decir que si el mol es de átomos, quiere decir que la molécula de cloruro de sodio tiene lo que vendría a ser 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿qué cosa? Átomos. Bien, ahí está. Y si tengo mol de átomos de cloro, lo mismo, son 6,02 átomos de sodio, vamos a poner acá, 6,02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Y ahí está. Y al mismo tiempo, si bien yo ya lo había hecho en esta partecita, pero yo sé que la molécula de cloruro de sodio está formada por ¿qué cosa? Por 23 gramos de sodio y 35,5 gramos de cloro. Entonces, todo ese análisis está puesto. Entonces, miren ustedes, hasta acá yo no hice ningún problema, no he planteado absolutamente nada, solamente les expliqué cuál es la información que ustedes pueden sacar de solamente verlo al átomo o de solamente verla a lo que vendría a ser a la molécula. Bien, ¿vamos hasta ahí?
¿Tienen alguna duda de esa parte? Avisen eso. No, profe. Si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen ninguna duda, sigamos. Ahora, entonces ya hemos analizado todo lo que yo tengo que saber. Entonces ahora voy a ir a ver justamente lo que vendría a ser algún ejercicio que corresponda a lo que vendría a ser este tema. Entonces acá yo seleccioné esta guía para hacerla con ustedes ahora. Voy a comenzar con el ejercicio número 9 primero. Vamos a hacer el ejercicio número 9. Ya se va a poner acá. Lo copié 2 veces, no sé si copió 2 veces, no sé qué es eso. En conclusión, este es el ejercicio. Bien, se copió 2 veces, no sé por qué. El ejercicio es este. El ejercicio me dice, determine masa expresada en gramos de 1 mol de átomos de aluminio, número de átomos que hay en 63 gramos de aluminio, y masa expresada en gramos de 1 átomo de aluminio. Seleccione la opción que tiene todas las respuestas correctas. Entonces, en este caso, estos problemas preguntan un montón. Bien. Por ejemplo, acá me habla únicamente a mí de qué cosa, del aluminio. No me habla de nadie más que el aluminio. Entonces, yo ese análisis que lo hice recién, lo voy a hacer acá para lo que vendría a ser para el aluminio. Entonces, este es el aluminio. Acá lo voy a poner al costadito al aluminio. Bien, acá tengo el aluminio. Esto me representaba qué cosa, les acabo de decir yo, esto me representa al mol de átomos. Cuando está así solito, me representa al mol de átomos. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Que un mol, según Avogadro, siempre es igual a qué cosa? A 6,02 por 10 a la 23 partículas de la misma especie, en este caso 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien. Y otra cosa es que la masa atómica, ¿verdad?, corresponde justamente a esta masa de mol de átomos. Si ustedes se fijan en la tabla, la masa atómica del aluminio es el 27. Igual en el examen a ustedes se la van a decir. Ya tengo toda la información que yo podía obtener del aluminio. Entonces, eso es lo que yo tenía que hacer previo a ir a contestar justamente lo que vendrían a ser las cosas que me preguntan. Entonces, entre las cosas que me preguntan, acá me decían, por ejemplo, el primer punto, acá me dice, masa expresada en gramos de 1 mol de átomos de aluminio. Y eso yo ya lo tengo contestado ahí. ¿Por qué? Porque yo acabo de decirles justamente a ustedes qué cosa, que 1 mol de átomos tiene una masa de ¿cuánto? De 27 gramos. O sea, acá me dice, masa expresada en gramos de 1 mol de átomos de aluminio. Entonces, esto me representa al mol de átomos. Entonces, la masa atómica es la masa del mol de átomos. Entonces, 27 gramos. Bien, esa es la primera respuesta. Por ende, la respuesta A y la respuesta D no son correctas. La cosa está entre la B y la C. Bien, entonces, 27 gramos, porque eso justamente es lo que vendría a ser la masa atómica. La segunda pregunta, esta sí la vamos a tener que hacer, me dice, número de átomos que hay en 63 gramos de aluminio. Me dice, número de átomos que hay en 63 gramos de aluminio. Entonces, siempre acá se resuelve como con regla de 3 simple. Entonces, ese número de átomos que me pregunta ahí es lo que vendría a ser la incógnita. Entonces, la incógnita son los átomos. Como en este caso se trata del mismo elemento, porque estamos analizando el elemento, no vamos a especificar acá que es del aluminio. Si cuando tengamos una reacción química, sí yo les voy a pedir que especifiquen, justamente para no equivocarse. Entonces me dicen, números de átomos que hay en 63. El número de átomos es la pregunta. Y el 63 gramos de aluminio es el dato que me brinda el problema. Entonces yo quiero saber cuántos átomos hay en 63 gramos. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, arriba, ¿qué voy a poner yo? Arriba voy a poner, siempre que que no tenga ecuación química, arriba voy a poner siempre los datos respecto a un mol. Teniendo cuidado, ¿qué cosa? Siempre tengo que tener un cuidado en que si yo acá tengo masa, arriba tiene que haber masa. Si acá tengo átomo, arriba tiene que decir átomo. Si no, no va a estar mal. Entonces me fijo en la información que yo sé. Yo conozco del análisis que yo hice
que 27 gramos eran igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Bien? Entonces, voy y escribo acá. Y digo, si 27 gramos corresponden a 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces, ¿cuántos átomos hay en 63 gramos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Número de átomos, la incógnita, X átomos. 63 gramos de aluminio, dato del problema. Arriba siempre pongo los datos respecto a un mol. Para eso hice el análisis previo. Entonces, un mol de átomos tiene una masa de 27 gramos, como acá dice gramos, arriba tiene que ir gramos. Entonces, 27 gramos. Y acá la cantidad de átomos, 0,02 por 10 a la 23. Entonces, si 27 gramos, en 27 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces quiere decir que en 63 gramos hay X. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Se resuelve la regla de 3 simple multiplicando cruzado y dividiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a multiplicar 63 por 6,02 por 10 a la 23, ¿verdad? A esto siempre en la calculadora lo voy a poner entre paréntesis. Siempre lo voy a poner entre paréntesis y luego lo voy a dividir por 27. O sea que en conclusión, lo que tengo que hacer es multiplico cruzado y luego divido. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Entonces, siempre acuérdense, el 6,02 por 10 a la 23 siempre va a ir entre paréntesis. Si no, la calculadora a veces hace un cálculo mal, sobre todo cuando eso está multiplicado por 2 o por 3. Entonces ustedes acá hacen 63 por, abren paréntesis, 6,02 por 10 elevado a la 23, cierran el paréntesis y lo dividen en 27 y les da como resultado lo que vendría a ser 1,40 por 10 a la 24. O sea, yo ya sé que la respuesta mía correcta es la respuesta C. ¿Por qué? Porque ya sé que era esta y era esta otra, ¿verdad? Pero para demostrarla, si yo tuviera del examen, listo, ya está, me han dado las dos primeras correctas, no hay otra opción que sea igual, listo, opción C, me voy a otro punto. Pero como no estoy en el examen, acá lo vamos a demostrar al otro punto, ¿bien? Entonces lo vamos a demostrar al otro punto. Y el último punto me dice, y ahí es el errorcito que aparece siempre, ¿bien? Que sería este, por ejemplo. El año pasado, en el examen, en este año, en el examen de kinesio, no me acuerdo de las otras carreras, porque en realidad este es un tema que lo tienen todos, los de kinesio, los de medicina, los de nutrición, lo tienen todos. Este tema, esa pregunta, la masa en un átomo, esa fue la pregunta menos contestada del examen de kinesiología. La pregunto en todo en marzo, en abril, en junio. Bien, la pregunto siempre. Y no me acuerdo en este momento cuál era el elemento, pero tengo el examen. Pero esa preguntado y ahí, ¡pum! ¿Por qué? Porque en este caso es lo que yo les decía a lo que vendría a ser en este caso. Se me bolló todo acá. No sé por qué se bolló todo. Ah, ya sé por qué. No voy a bollar nada mejor. Bueno, acá tenemos lo que vendría a ser, me dice, masa expresada en gramos de un átomo de aluminio. Y ahí está, de un solo átomo de aluminio, no del mol, de un solo átomo. ¿Bien? Entonces, masa expresada en gramos de un mol. Entonces, masa expresada en gramos, entonces, X gramos de un solo átomo, no de un mol, de un átomo nada más. Entonces, un átomo, imagínense que yo les decía, el átomo es invisible, o sea que un átomo tiene una masa que es muy, muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Entonces, allí va, ¿qué voy a poner? Voy a poner un átomo, acá voy a poner, ¿qué cosa? 6,02 por 10 a la 23 átomos tienen una masa de ¿cuánto? De 27 gramos. Entonces, esa masa es de millones y millones y millones de átomos. Un solo átomo tiene una masa, pero súper chiquitita. Entonces, 6,02 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 27 gramos. Un átomo, X. Y de ahí hago lo mismo. Resuelvo cruzado, multiplico 1
por 27, que obviamente me va a dar 27, en este caso, es una casualidad, y lo divido en este, o sea, abro paréntesis, y divido en 6,02 por 10 elevado a la 23. Cierro el paréntesis y eso me da como resultado 4,49 por 10 a la menos 23. Bien, 4,49 por 10 a la menos 23 y ahí comprobamos que esta también era verdadera. Bien, y ahí está. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, vamos a otro ejercicio para que quede esto bien claro. Vamos a salir de acá. Sí, sí, no hay problema. Se los paso. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a limpiar la página. Ahí tenemos un ejercicio. Acá tenemos otro ejercicio que vamos a hacer ahora, que es este, que se los quiero hacer para mostrarle el tema de las masas. Vamos a hacerlo a este ejercicio. Está. No sé por qué se duplica. No sé qué le pasa a este coso que está duplicando las cosas. Bueno, ya vamos a ver, lo toco yo seguramente. Después acá dice, determine el número de átomos de azufre presentes en 1,998 kilogramos de sulfato fésico. Seleccione la opción que contiene la respuesta correcta. Y ahí es una cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué sería el compuesto? Bien, o sea, sulfato fésico. Acá el compuesto es lo que vendría a ser el sulfato fésico. Esa es la importancia de saber hacer la nomenclatura. Porque yo capaz que sé el tema de estequiometría, pero no sé hacer el sulfato fésico. Entonces, chao, no puedo hacer el ejercicio. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué les digo eso? Para que se le dé al tema de la nomenclatura la importancia que tiene el mismo. Bien, tanto a la nomenclatura inorgánica como a la nomenclatura de tipo orgánica. Bien. Entonces, acá yo lo voy a hacer al sulfato fésico. Yo tengo que buscar el número de átomos de azufre. Yo se los voy a hacer acá. El sulfato fésico, él deriva del ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Exactamente, oso chiquito, pico de pato. Entonces, sulfato viene de sulfúrico, perfecto. Este es el ácido sulfúrico, ahora no se lo voy a poner a explicar cómo lo hago al ácido. Ahí yo subí una clase hoy en mi canal, que ahí está cómo se hacen los ácidos. Tenemos, este es el ácido sulfúrico, este es lo que vendría a ser el hidróxido fésico. Ahora no me pongo a explicar eso porque no es el tema. Este es el hidróxido fésico y hago lo que vendría a ser la sal. Cuando yo hago la sal, primero va el metal, que es el hierro, luego va esta partecita, que es del anión, SO4. Bueno, acá tendría que ir el agua, pero la ponemos porque, bueno, así es la reacción, pero me importa la sal. Después, el número 2, este que tiene acá, lo lleva el metal. Y el número 3, este, me obliga a poner un paréntesis y poner el número 3. Este compuesto es el sulfato fésico. Como les digo, ahora no les voy a explicar eso porque ya iría a otro lado. Bien, en este caso. Bien, bueno, ahí está. Ahí está. Bien. Lourdes no estaba con el teléfono, ¿no? Te aviso. Tenemos acá lo que vendría a ser el sulfato fésico. Pensaba que vos estabas esta mañana. No he visto que no estabas. Sulfato fésico. Ese es el compuesto. Ahora que ya tengo lo que vendría a ser el compuesto, ahora yo sí, ya sé cuál es el compuesto, voy a ir a buscar acá. Entonces, a este compuesto que lo acabo de hacer, lo voy a analizar, pero acá voy a analizarlo al azufre y a la masa, nomás no me voy a poder analizar todo el compuesto. Acá le voy a sacar lo que vendría a ser la masa primero, y eso es lo que yo les quería decir, cómo van a sacar la masa. En este caso, por ejemplo, acá tenemos el hierro, está 2 veces, o sea, el hierro tiene una masa de 56 gramos, la vamos a multiplicar por 2, porque esto me indica eso. Luego tengo el azufre de 2 gramos, o sea, las masas no hace falta que sepan de memoria, ¿no?
Eso le van a decir en lo que vendría a ser en el problema, ¿verdad? Tenemos 32 gramos. ¿Y cuántos azufres hay? 3 azufres, porque este numerito que está acá multiplica lo de adentro, lo multiplica al oxígeno y lo multiplica al azufre. O sea que hay 3 azufres, 32 gramos por 3. Y luego tengo el oxígeno, por último, el oxígeno tiene una masa de 16 gramos, y a esta la voy a multiplicar por 12, porque voy a decir 3 por 4, 12. Así se multiplica. Bien, entonces, en este caso, este numerito que es la atomicidad me indica que el hierro está 2 veces, y la atomicidad esta multiplica todo lo de adentro. Tengo 3 azufres y tengo 12 oxígenos. Bien, tengo 12 oxígenos. Entonces, ahí está. Bien, y ahora sí, sumo la masa y digo 56 por 2, por un lado, tengo 56 por 2 más 32 por 3 más 16 por 12, el total que me da es 400 gramos. O sea que la masa de este compuesto es lo que vendría a ser 400 gramos. Bien, voy a borrar todo esto. Pum, 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 pum. Esta masa me da lo que vendría a ser 400 gramos. Y ahora sí, voy a ir a resolver en este caso. Tengo 400 gramos, es la masa del compuesto. Y lo que me pregunta es del azufre. Bueno, en este caso, si tuviéramos más tiempo, qué sé yo, nos pondríamos a hacerlo todo, pero en el examen ustedes van a sacar. Si acá ustedes le están hablando de la masa del sulfato fésico y de los átomos de azufre, eso nada más van a sacar de acá. Bien, ya hemos sacado la masa y ahora vamos a sacar los átomos. ¿Cuántos moles de átomos tenemos acá? 3 moles de átomos. 3 moles de átomos de azufre. Y después, ¿qué nos decía Avogadro? Que cada mol tiene 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos, ¿verdad? Y si tengo 3, será multiplicado por 3. Esa es la cantidad. Entonces tengo 3 moles de átomos de azufre, y en cuanto a átomos tengo 6,02 por 10 a la 23 multiplicados por 3. ¿Bien? Bueno, entonces ahora la pregunta era, determine el número, o sea, la pregunta era, ¿cuánto es el número? Determine el número de átomos de azufre, presentes en 1,998 kilogramos de sulfato fésico. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá este problema tiene una trampa, porque en realidad, ¿yo qué les digo a ustedes? Les digo, siempre ustedes tienen que poner la misma unidad que pongan allí, abajo tienen que ponerla arriba. Entonces, si acá yo, por ejemplo, decido poner 1,998 kilogramos, vamos a poner de la sal directamente, quiere decir que yo no puedo ir a poner 400 gramos, porque los gramos y los kilogramos no son lo mismo. Entonces ahí tengo dos posibilidades. O al kilogramo lo paso a gramo, o al gramo lo paso a kilogramo. Para pasar de gramo a kilogramo, lo que hago es dividir en 1000. Eso sería otra clase, conversión de unidades. 400 dividido en 1000 me da 0,4. 400 gramos es 0,4 kilogramos. ¿Bien? Entonces, acá voy a ir a resolver y voy a decir lo siguiente. En 0,4 kilogramos, que es la masa de un mol, ¿hay qué cosa? Hay 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos, ¿por cuánto? Por 3, porque eran 3 moles, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la pregunta mía era, ¿cuántos átomos de azufre hay en 1,998 kilogramos de la sal? Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? Lo que yo conozco en este caso es ¿qué cosa? Lo que yo conozco es que 0, ¿verdad? Yo conozco que en 0,4 kilogramos hay 6,02 por 10 a la 23 por 3, ¿verdad? Porque siempre arriba yo pongo respecto a un mol. Entonces, ¿qué me queda acá a mí? Me queda multiplicar y dividir 1,998 por, abro paréntesis, 6,02 por 10 a la 23 por 3 dividido en 0,4. Bien, hacemos eso. 1,998 por, abro paréntesis, 6,02 por 10
elevado a la 23 por 3, y después lo divido en 0.4 y eso me da 9,02 o 9,03, por lo que vendría a ser por 10 elevado a la 24. O sea que el resultado es el A. Si nosotros no hubiéramos hecho el pasaje, nos hubiera dado el D, y hubiera estado mal. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo no hubiera pasado, por ejemplo, de gramo a kilogramo, lo hubiera hecho de esa forma. ¿Bien? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿tienen duda ahí? ¿Alguna duda? ¿O ninguna? Bueno, vamos a ver acá. Ya está eso. Bueno. ¿Has tenido cuidado? Acá ten en cuenta que tenés que poner 1, ¿verdad? Punto 998 por, abrí el paréntesis, pones 6,02 por 10 a la 23 por 3, sellas el paréntesis, ¿verdad? Y de ahí dividís en 0,4. Claro, es de los átomos de azufre nada más. De azufre nada más. ¿Bien? De azufre nada más es. Bueno, ya está este. A ver acá, no. Bueno, vamos a ver este. Vamos a ver este otro. Acá este me dice, seleccione la opción que contiene el número de moléculas de agua presentes en 250 gramos de agua. ¿Bien? Entonces, bueno, tengo lo que vendría a ser agua. Esta es lo que vendría a ser el agua. Esto me representa a un mol de moléculas de agua. Cada mol, según Avogadro, es 6,02 por 10 a la 23. En este caso será de moléculas. Y luego, la masa será la suma de las masas atómicas individuales. El hidrógeno tiene una masa de 1, multiplicada por 2 será 2, y el oxígeno una masa de 16, total 18 gramos. Entonces, un mol de moléculas, que son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, masa de 18 gramos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contestar la pregunta. Número de moléculas de agua, esa es mi incógnita, ¿verdad? X moléculas de agua, moléculas, X moléculas, bueno, de agua, lógicamente. Hay presente en 250 gramos de agua. 250 gramos de agua. Bien. Entonces, ¿qué voy a poner arriba? Y siempre respecto a un mol, ¿verdad? Siempre que no tengo ecuación respecto a un mol, respecto al análisis que yo hice. Yo sé que en 18 gramos hay lo que vendría a ser, ¿qué cosa? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en 250 gramos habrá X. Entonces, ¿qué hago acá? Simplemente lo que hacíamos acá era, multiplicábamos 250, abríamos el paréntesis y multiplicábamos, o sea, 250 por, abro paréntesis, 6,02 por 10 a la 23, cierro el paréntesis y divido en 18. Y eso me da como resultado 8,36 por 10 a la 24. Entonces, la respuesta es la B. Bien, ahí está. Vamos a hacer otro más. Sí, así está bien. 8,36 por 10 a la, en este caso, 24. Está bien. Bien. Ahí está. Y vamos a hacer un hito más. Después tenemos algunos otros problemas que esto siempre, esto vamos a hacer en otra clase. Y después vamos a hacer este último, que dice acá esto. Me dice, determine el número de átomos de carbono presentes en 44 gramos de dióxido y en 14 gramos de monóxido de carbono, ¿verdad?
Entonces lo analizo a los compuestos. Tengo por un lado al dióxido de carbono y por otro lado tengo al monóxido, ¿verdad? Entonces, esto lógicamente es lo que vendría a ser un mol de moléculas. Esto también es lo que vendría a ser un mol de moléculas. Ustedes siempre, aunque les parezca redundante, siempre copien toda la info que puedan saber bien detallado. Eso les va a ayudar mucho. Una, a estar seguros de lo que están haciendo, y la otra que también nos va a ayudar mucho es a ser organizados. De ahí viene el éxito del examen, también depende de la organización que uno tenga a la hora de resolverlo. Administrar el tiempo. Entonces, bueno, eso ya van a ir adquiriendo esas cosas, ¿bien? Un mol de moléculas es igual a 6,02 por 10 a la 23. Yo, por ejemplo, en mi examen de ingreso, que a mí me daban, por ejemplo, unas hojitas en blanco, las remil usé. Me daban 2 hojas en blanco, creo que saqué una más, porque ahí yo iba anotando todo, y entonces después yo lo hacía, y entonces iba y buscaba la respuesta ahí, y ya estaba. 6,02 por 10 a la 23. Y después me dediqué a ser docente, pero en su momento también hice el examen de ingreso, de medicina. Bien, entonces acá tenemos lo que vendría a ser dióxido de carbono, tenemos un mol de moléculas, ¿verdad? 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y monóxido de carbono, un mol de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Bien. ¿Qué más podemos analizar de acá? La masa. Bueno, la masa del carbono es de 12 gramos, y la masa del oxígeno es 16 multiplicada por 2, 32 gramos. O sea que la masa del dióxido de carbono es 44 gramos. En el caso del monóxido tengo 12 de carbono, 16 de oxígeno, ¿verdad? En total 28 gramos. Ahí está. Y listo. Ya tengo lo que necesito saber. Y ahora me dice, determina el número de átomos de carbono en 44 gramos. Y da la casualidad que justo 44 gramos de dióxido de carbono es la masa molar del dióxido de carbono. Entonces, 44 gramos es 6,02 por 10 a la 23. O sea, ya tengo la respuesta esa sin hacer ningún tipo de nada. Ya tengo esa respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué justo 44 gramos de dióxido de carbono coincide con la masa del compuesto? 44 gramos, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Coincide, entonces directamente ahí no me hace falta hacer ni regla de 3 simple ni nada de eso. Directamente contesto. Entonces yo ya sé que la primera respuesta es esa. Por ende, no es ni esta respuesta ni esta otra. Y después la segunda me dice 14 gramos de dióxido de carbono, y acá la masa es 28. Si quiero puedo hacer la regla de 3 simple, poner cuántos átomos hay en 14 gramos, si en 28 hay tanto, pero no hace falta. Si yo sé que la masa que tengo acá, es 14 gramos, es la mitad de la masa molecular del compuesto, quiere decir que la cantidad de moléculas va a ser también la mitad. Entonces, la mitad es justamente 3,01. ¿Bien? Entonces, por ese motivo, la respuesta es lo que vendría a ser la respuesta D. Listo. ¿Bien? ¿Qué les quiero decir con este ejercicio? Que hay algunos ejercicios que simplemente analizando, acá en lo que vendría a ser justamente analizando directamente, tenemos lo que vendría a ser un ejercicio resuelto sin necesidad de ponerme a hacer todo el otro procedimiento. Bien, a eso les quiero decir ahí. Bien, bueno, ¿vamos hasta ahí? Bien. Ahora, bueno, después van un par de ejercicios que después se los voy a compartir. Y después la otra cosa, acá, lo que hice el análisis acá, lo último de 44 y 28. ¿Ese me decís? Bueno, que en este caso, por ejemplo, como acá me daban en el ejercicio este, vamos a marcarlo acá. ¿Ves? Acá en el ejercicio este te daban a vos lo que vendría a ser 14 gramos de, te decían 14 gramos, ay, ¿por qué se pone esa goma? Me decían acá lo que vendría a ser 14 gramos de monóxido de carbono. Entonces, como 14 gramos de monóxido de carbono justamente es la mitad de lo que vendría a ser de la masa del compuesto, o sea, la masa molar del compuesto es 28 gramos, y 14 gramos es la mitad,
Como en 28 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, entonces en 14 gramos, que es la mitad de la masa, habrá la mitad de moléculas que hay acá en el monóxido. Entonces por eso es 3,01 por 10 elevado a lo que vendría a ser a la 23. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien, por nada. Y después hay otro tipo de problema que por lo menos se los voy a presentar hoy. El otro tipo de problema, vamos a buscar por acá, andan. Vamos a ver, acá. Después tengo otro tipo de problemas en lo que tengo que hacer lo que vendría a ser con ecuación química. Pero en realidad, el éxito del asunto viene de lo que yo hice anteriormente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren acá, yo lo voy a hacer al ejercicio, este lo voy a hacer acá nomás, porque esto después yo le voy a dar otra clase de esto de las reacciones. Pero para que ustedes vean que ya con lo que han aprendido, cómo pueden ir a contestar ya esta parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo tengo una ecuación que es esta. Es el calcio más el oxígeno, y tengo lo que vendría a ser el óxido de calcio. Bien, la única diferencia es que, bueno, en la ecuación química, siempre la ecuación química tiene que estar equilibrada, quiere decir que la cantidad, quiero poner otro color, pongo el mismo, quiere decir que la cantidad que tengo de un elemento, de un lado, o sea, de los reactivos, tiene que ser la misma que de los productos. O sea, acá tengo un 2, y acá tengo un 2, ¿por qué? Porque las masas tienen que ser iguales. Bien, eso lo vamos a analizar en otro momento, ¿no? Para mostrarles cómo se puede resolver ya de esta forma. Acá, por ejemplo, me piden masa y me piden volumen, entonces me voy a centrar en eso, ¿bien? La masa, más allá que no se la pidan, sí, la masa, más allá que no se la pidan, ustedes siempre saquen, porque una de las leyes de la estequiometría dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. La masa no se pierde. ¿Por qué? Porque la materia no se pierde, solamente se transforma. Entonces siempre la masa de los reactivos, que en este caso es el calcio y el oxígeno, tiene que ser igual que la masa de los productos. Por eso se hace la igualación siempre, ¿bien? Pero eso es otra cosa. Por ejemplo, acá tengo, si yo tendría que sacar el número de moles, miren acá el número de moles, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo no tengo ecuación química, siempre trabajo con un mol. En cambio, cuando tengo ecuación química, a veces me pasa como acá que aparece un 2. El 2 me indica que hay 2 moles de calcio, que hay 2 moles de óxido de calcio y que hay 1 mol de oxígeno. Eso es lo que me indica el numerito ese. Como acá el oxígeno no tiene ningún número adelante, es porque es 1. Los 1 no se escriben, o sea, todo lo que sea 1 no se escribe porque es como obvio. Después acá en un momento me pide el volumen molar, ¿ven? Pero en ningún momento me dicen que el oxígeno es gaseoso. Al único que le puedo sacar el volumen molar justamente es al oxígeno, y yo sé que 1 mol es igual a 22,4 litros, hace también eso. Y finalmente lo que voy a hacer ahora es sacar la masa. La masa siempre la voy a sacar, me la pida o no hay problema, porque eso me está asegurando que estoy trabajando bien. ¿Bien? Si yo busco la masa, si ustedes buscan, el calcio tiene una masa de 40 gramos, 40 por 2, porque son 2, 80 gramos. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos por 2, 32 gramos. Y después el óxido de calcio. El calcio tiene 40 el calcio, 16 el oxígeno, en total me da 56, multiplicado por 2, me da 112 gramos. Si ustedes suman 80 más 32, también da 112 gramos. Está bien. Esto va a estar un poquito rápida. ¿Por qué? Porque yo les quiero mostrar cómo les sirve lo que han visto antes para resolver esto. Después, en otro momento, los doy más lento. ¿Bien? Ya tengo todo. La única diferencia, ¿cuál es? Miren cómo me sirvió lo otro, porque yo ya sé cuál es el mol, cuál es el volumen, cuál es la masa, y ahora la diferencia es que yo voy a hacer el planteo de la regla de 3 simple. Yo en vez de poner un mol, como ponía siempre, ahora voy a ir a buscar la info acá en la ecuación, porque para eso la hice. Condiciones normales de presión y temperatura. Es una atmósfera de presión, 273 grados Kelvin. Lo que pasa es que el tema este de estequiometría antes se tomaba con gases, y ahí tomaba relevancia. ¿Bien? Bien, ya tenemos eso. Entonces acá me dicen, por ejemplo, determine la masa de producto. ¿Quién es el producto? El óxido de calcio. Me determine la masa del producto. Acá vamos a buscarle un hueco para resolverlo.
Determine la masa del producto. Vamos a poner X gramos de dióxido de carbono. Esa es la masa del producto. Vamos a hacer un poquito más corto acá la regla para que nos entre. Dice, la masa del producto expresada en gramos que se obtiene a partir de 100 gramos de calcio. Ese 100 gramos de calcio es el dato que me da el problema a mí. Bien, en este caso es un ejercicio que se resuelve así. Después cuando me dan reactivo limitante, ahí sí ya me dan dos datos. Pero en este caso me dan un solo dato. Entonces yo quiero saber cuántos son los gramos de óxido de calcio que se obtienen a partir de 100 gramos de calcio. ¿Qué es lo que hacía antes? Cuando yo no tenía ecuación y era un solo compuesto, yo todo ponía respecto a un mol. En cambio, ahora que yo tengo un compuesto, voy a ir a buscar esto en mi ecuación. Entonces, mi ecuación, ¿qué me dice a mí? Que 80 gramos de calcio dan 112 gramos de óxido de calcio. Y eso es lo que yo voy a poner acá. Y voy a tener cuidado que si abajo dice abajo gramos, arriba tiene que decir gramos. Y voy a tener otro cuidado que si acá dice calcio, arriba tengo que poner los datos del calcio. Bien, entonces yo, gracias a lo que hice ahí en mi ecuación, ¿qué decíamos nosotros? Yo decía, 80 gramos de calcio me dan ¿cuánto? 112 gramos de óxido de calcio, porque eso es lo que me muestra la ecuación, que lo he marcado con amarillo. Entonces, 100 gramos me dan X. Y de ahí, ¿qué hago? Multiplico y divido. Y digo, 100 por 112 dividido en 80. Y eso me da como resultado 140 gramos. Bien, 140 gramos. Hago lo de siempre, multiplico y divido. Me da 140, o sea que no es ni esta opción ni esta opción. Está entre las otras dos. ¿Tabla periódica? No. Calculadora sí. O sea, la tabla periódica que se usa es una que se llama muda, que tiene el número atómico, a veces tiene la masa atómica. Y si no, en cada número atómico sí tiene el símbolo químico y número atómico nada más que eso. Y después, por ejemplo, a veces algunas tienen masa, y si no, en cada problema te dan la masa, o al inicio del examen ahí están las masas de los elementos que van a aparecer en el examen. ¿Bien? O sea que las masas no es algo que ustedes tienen que aprender de memoria. Claro, ya viene con la tabla. Exactamente. La masa no es algo que tienen que estudiar en memoria. Las que se tienen que estudiar en memoria son las valencias, esas cosas, sí. Bueno, ya está esto. Ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me decía, volumen de oxígeno medido en condiciones normales de presión y temperatura y expresado en mililitros necesarios para que reaccionen 100 gramos de calcio. Entonces, acá tengo 22,4 litros, lo paso a mililitros. ¿Cómo lo paso? Multiplicándolo por 1000, 22.400 mililitros. Esa es otra clase de conversión. Pero 22.400 mililitros lo pongo acá, y acá les voy a contestar esto. Dice, volumen de oxígeno, en este caso, en mililitros me pide mililitros de oxígeno, medidos en condiciones normales y expresado en mililitros, necesarios para que reaccionen los 100 gramos de calcio. Entonces acá tengo 80 gramos de calcio. Tengo un volumen de ¿cuánto? De 22.400 mililitros. Entonces, si 80 gramos de calcio reaccionan con 22.400 mililitros, entonces 100 gramos reaccionan con X. ¿Bien? 100 gramos van a reaccionar con X. Bien, acá está el cálculo. Bueno, lo hicimos todo ahí en la hoja, porque era más que todo para mostrarles ahora cómo ya con lo otro se puede ir resolviendo todo. Ahora digo, 100 por 22.400 dividido en 80. Y eso me da como resultado 28.000. 28.000 mililitros me da como resultado. Ese es el resultado que me da 28.000 mililitros. Pero ¿qué pasa? Ese 28.000 mililitros no está entre mis opciones. ¿Por qué? Porque yo tengo dos opciones acá. Miren acá, lo vamos a hacer un poquito más grande. Tengo uno que es el 28 solo y otro que es el 2,80 por 10 a la 4. Entonces, esto está expresado en notación científica. Entonces, cuando yo expreso en notación científica, el número no puede ser mayor a lo que vendría a ser 9,99. Entonces, si yo este número lo quiero hacer en notación científica, ¿qué es lo que yo hago? Le pongo una coma ahí
¿verdad? Porque esto sería para que sea 2,8, que es menor a 9,99, y de ahí pongo por 10, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Cuento los lugares desde la coma. O sea, ¿dónde he puesto yo la coma? A la coma la puse acá. Y desde la coma hasta que termine el número hay 4 lugares. Por eso digo 2,8 por 10 a la 4. Y ese es el resultado. Pero bueno, eso es otro tema de notación científica y todo eso. Bien, ahora lo que yo quería dejarles en claro es lo que vendría a ser pero en este caso es para mostrarles cómo, calculando con los cálculos simples, ya cómo podemos calcular lo que vendría a ser ecuación. Después en otra clase ya les explico más con la ecuación. Bueno, acá los voy a dejar, que yo me tengo que ir a dar otra clase. Y bueno, espero que les haya servido. Bien. Bueno, chicos, gracias. Y después Muchas me gracias. cuentan. Bueno, gracias. Nos vemos, Gracias. chicos. Chao. Chao. Gracias, profe. Bien. Gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Muchas gracias.